Pues bienvenidos al episodio 172 del Enfoque 1111. Yo soy Alex Félix Peña y mi misión es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas, a través de la mentalidad y trayectoria de las personalidades más exitosas de sus industrias. El día de hoy nos acompaña Carlos Peralbo Jorques, emprendedor y líder visionario en empresas como La Cacharamba y Carrusel, donde es accionista, y GESA, empresa que actualmente dirige. Además, Carlos ha incursionado en una diversidad de proyectos innovadores en su rubro, como reconstrucción de aeronaves y puro coche en el sector de fast food. Para definirlo de alguna manera, yo diría que es un líder en innovación empresarial. Carlos, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Alex. El gusto es mío. Y pues, como dijimos antes de empezar esta plática de la entrevista, pues hay que divertirnos platicando de cosas interesantes. Así mero. De eso se trata. Ojalá logremos sacarte el máximo provecho y que salga algo muy interesante para la audiencia. Yo quisiera empezar diciéndote, para empezar, que eres el primero de Navojoa que sale en este programa, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante porque tenemos que llegar a todo Sonora, sobre todo, y bueno, después a todo México, pero sacar esas personas que están ahí haciendo cosas y que piensan de una manera diferente, ¿no? Entonces, esas mentalidades son de las cuales yo creo que vale la pena aprender. Yo quisiera empezar viendo todo tu bagaje empresarial, tanto en el rubro tradicional, por decirlo de alguna manera, y también en el ecosistema innovador, nuevo, que piensa global, etcétera. Entonces, viendo esos dos mundos hacer sinergia en ciertos proyectos que tú traes, me gustaría preguntarte cómo ves tú el ecosistema actual del empresario sonorense. Pues, muy buena pregunta para empezar. Fíjate que por allá en el 2008, cuando estaba de gobernador Eduardo Burs, lanzó un proyecto que se llamó Grupo de los 100, de 100 empresarios jóvenes. Y ahí lanzó una iniciativa para pues, ver qué es lo que podía hacer cada grupo de las distintas ciudades por su ciudad precisamente. Y cuando nos regresamos, pues yo ya venía de varios intentos o de varios proyectos. El primero fue Grupo Impulso, cuando recién llegué, regresé de la universidad, pues un grupo de amigos para ver qué podíamos hacer por Navojoa. Ya después con un proyecto que vino a ser el TEC de Monterrey, que se Visión 2020, que estaban de moda. Después el famoso Pilinqui, un proyecto de Visión Navojoa 2023, porque iba a cumplir 100 años en el 23 Navojoa. Y finalmente, pues, que se llamó Navojoa 2035. Y el objetivo, pues, fue ir muy a fondo para identificar, pues, hacia dónde deberíamos dirigirnos. También nos ayudó el TEC de Monterrey, un proceso de 11 meses. Participaron 123 líderes de la región. Y, pues, nos metimos en un proceso de, primero, hacia dónde va el mundo, que es de donde debe partir uno, pues dónde están las oportunidades. Y después regresar hacia donde estás y ver qué es lo que puedes tú ofrecer de valor para el mundo. Finalmente, el estatuto de visión fue que Navojoa en el 2035, que no sea, no ha caducado. No hemos llegado. Será el clúster agroindustrial más importante de México y una zona productora de productos y servicios de alto valor agregado. Sabíamos desde el principio que no era Navojoa, sino la región sur de Sonora, y cuando te pones a pensar desde Sonora hasta Sonora, Sinaloa, unidos, que en parte es una de las respuestas. Nos falta mucho trabajar en unión por un largo plazo, anteponiendo los intereses del proyecto de los propios, etcétera. Pero imagínate ese clúster que quizá desde Obregón, Guaymas, Hermosillo, Culiacán. Entonces, pues ya se iba a ver del globo, ya iba a ser algo muy importante. Si Almería le dicen que por cierto, de este proyecto salió el hermanamiento de Navojoa con Almería. No sé quién lo sabe y no sé quién lo ha utilizado a favor, pero eso fue uno de los productos de ese proyecto de visión. Entonces,
la conclusión de todas esas participaciones que he tenido con la inquietud de hacer algo, es muy difícil unir voluntades, unir visiones y más que nada unir esfuerzos cotidianos, porque una cosa es unirte para visualizar y la otra es para construirlo, ¿no? Como decía Thomas Alva Edison, se requiere 1% de inspiración y 99% de transpiración. Entonces, aunque ese 1% es indispensable y necesita mucho tiempo, porque también dicen los japoneses que todo el tiempo que pases planeando lo evitarás corrigiendo. Entonces, sí se necesita mucho tiempo para la planeación, pero bueno, obviamente es mucho más lo que necesitas para que ya lo que ya visualizaste, lo que ya planeaste y obviamente con mejores prácticas, pues ya lo lleves eficiente y con calidad, ¿no? Entonces, ahí salieron varios proyectos de transformación. Uno de ellos era la transformación del campo, porque pues, imagínate, 2008 todavía nos veíamos eminentemente agropecuarios, muy agrícolas. Cada vez nos vemos menos porque cada vez agrega menos valor. Y entonces se proponía una transformación del tipo de actividad, algo de mayor valor agregado, otra vez, que es lo que va a demandar el mundo de hoy en adelante. O sea, ahorita sí es importante, pero más importante es si voy a invertir recursos, si me voy a especializar, si voy a comprar activos, pues más vale que esto vaya hacia un futuro mediano, largo plazo. Entonces, partiendo de ahí, pues el trigo, cómo reducir 10% de mi hectareaje en trigo y traspasarlo, no sé en qué porcentaje, porque son más caros otros cultivos, ¿no? Pero empezar, la cuestión es empezar. Finalmente, pues hay quienes lo hicieron, en términos generales se hizo poco. Y el año pasado, pues me invitaron ahí a una plática sobre las áreas de oportunidad del sector agropecuario. Okay. Y hice un ejercicio, porque siempre está en mi cabeza hacia dónde va el mundo y hacia dónde van las oportunidades, pues, ¿no? Independientemente de dónde estás ahorita, para poder hacer esa transición hacia el valor. Y puse a hacerme un ejercicio de, bueno, ¿cuántas hectáreas son entre Navajo y Obregón? Si todo se sembrara de trigo, pues cuál sería la utilidad, y saqué los números que traía en el momento FIRA, del precio, de la expectativa del precio de venta y del costo hasta llegar a cosecha. Y pues daba que pues, la utilidad de las cerca de 100,000, 90 y tantas mil hectáreas de Navojoa te llevaban como a 67 millones de pesos de utilidad. Entonces tú te pones a pensar, 67 millones de pesos entre todo eso. Imagínate el esfuerzo que requiere. Que requiere para ese hectareaje, sembrarlo. Y finalmente creo que cuando lo pasas a utilidad por kilo, eran como 7 centavos por kilo, 6.7 centavos por kilo. Y se lleva 700 litros de agua el metro cuadrado. 7 millares, o sea, toda el agua que requieres para hacer eso. Sí. Ahora, y el ejercicio lo pasé, bueno, y si le damos valor agregado, si lo pasamos a pan tipo Bimbo, ya saqué el precio más o menos de que se vende el pan Bimbo. Nosotros hacemos pan ahí como parte de nuestro negocio y más o menos hice cálculos. Y pues pasaba como a 23 millones de pesos de utilidad. No, 23 mil millones de pesos de utilidad. Subía bastante. No era tanto, pero era una diferencia abismal. Pero cuando finalmente hice la pregunta, oye, ¿y si no haces, porque tienes que hacer trigo, tienes que hacer molinos para hacer el trigo y después pasarlo a pan y una comercialización del pan, etc. Y si no haces nada de eso y solo vendes el agua embotellada. La que vas a usar, la misma. Sí. Entonces ahí es cuando se iba a la utilidad. Es una locura, imagínate. Todo eso es como 700 millones de metros cúbicos, pásalo litros y pásalo
cada peso que le saques de utilidad. O sea, Sí. entonces, con ese ejercicio ocioso, si tú quieres, te das cuenta que hay formas de crear valor y la pregunta es, ¿por qué no nos movemos? Y otra vez la ¿Por qué respuesta seguimos es, haciendo lo mismo? así es, ¿dónde están las necesidades? ¿Dónde está la oportunidad de crear valor? Ahorita, y más con la inteligencia artificial, puedes hacer un análisis. ¿Cuáles son las industrias que tienen mayor potencial hacia el futuro? Pues muchas son tecnológicas, pero por ejemplo, alimentos sigue saliendo entre las 10 más importantes. Y va a seguir siendo, sí. Sí, pues el 100% comemos 3 veces al día. Entonces, y la pregunta es si las opciones que existen allá afuera resuelven tus necesidades. Por ejemplo, los supermercados. A final de cuentas, la necesidad que tiene el hombre es, en el corto plazo, necesita un combustible. Y en el largo plazo, o sea, es un buen combustible para calidad y longevidad. Calidad de vida Salud. y longevidad. Salud, ¿no? Entonces, la pregunta es si estamos haciendo eso. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Y si tú analizas, por ejemplo, México, ¿cuál es la estadística de su estatus de salud? Y hay una encuesta que se llama ENSANUT, Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. La última fue del 2022. Y ahí sale como los adultos de 20 o más años tenemos 75% de sobrepeso u obesidad. 11 puntos más que la encuesta del 2020. 11 puntos más. Estamos empeorando feo. Si subes al rubro de 40 a 60 años, ya es 85% de sobrepeso y obesidad. 47% tiene hipertensión y 65% de ellos no sabe que la tiene, o sea, no han sido diagnosticados. 19.8% diabetes y 50% no sabe que la tiene. Muchas otras cosas, pero imagínate... Sí, que se derivan de eso, pues, ¿no? Imagínate cómo se manifiesta en el lugar de trabajo, en el hogar, el costo. Y son cosas que ni siquiera nos percatamos, es lo que siento yo. Todavía está peor porque ni siquiera nos damos cuenta. Crees que estás haciendo las cosas bien porque tú estás yendo al súper y según tú estás comiendo más o menos y estás haciendo las cosas de tu día a día. Y luego con ese tipo de data y de encuestas, etcétera, y a través de los años, vueltas para atrás y te das cuenta de que tus decisiones, que según tú a lo mejor ni siquiera estabas haciendo algo malo, resulta que no es la forma correcta de... La mejor forma para tener éxito es aprender de las personalidades más exitosas de sus industrias. Si te interesan los negocios, el crecimiento personal y la mentalidad, esto es para ti. Tenemos 4 años y 170 episodios creando las mejores conversaciones para que tú puedas subir de nivel. Si te gustó este episodio y esto te interesa, suscríbete al canal de YouTube y sé parte de este movimiento de gente 11 que busca demostrar que las cosas sí se pueden lograr. Así es. Entonces, bueno, lo sabemos, no lo estamos actuando. Y bueno, eso por el lado de la salud, porque otra vez, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Pues necesitamos vitalidad, energía en el corto plazo y buscamos salud en el largo plazo. Y la otra es que lo que necesitamos es el alimento. O sea, no es el ingrediente. Lo que acostumbramos es ir al súper a comprar ingredientes para prepararte desayuno, comida y cena 365 días al año. O sea, y sobre todo la juventud, el ritmo de vida, o sea, y los jóvenes que ya prefieren invertir su tiempo en otra cosa. Entonces, la respuesta es que necesitas alimento listo para consumir. Pero con qué propiedades o atributos. O sea, necesitas variedad, sabor, inocuidad. Ya buscas lo ecológico, la trazabilidad. Sí. Entonces, que vaya en la línea de ese largo plazo de lo que estamos hablando ahorita. Ahora, hay segmentos de mercado. Entonces, ¿cuáles son los segmentos más importantes para ti? Que tienen un peso específico, o sea, que en volumen son significativos. Y luego hay que entenderlos, estudiarlos. El buyer persona, ¿no? Necesidades, expectativas, problemáticas. Y cuando profundizas en ello, empiezan a salir las necesidades reales
que tienes que traducir a atributos de producto, servicio y experiencia para resolver mejor que nadie sus necesidades. Y si estamos hablando de eso, de la importancia, porque a lo que yo estoy entendiendo, o sea, lo primero es hacia dónde va el mundo, qué es lo que está pasando allá afuera, y cómo lo que yo sé hacer lo subo a la línea de lo que va a hacer, ¿no? Tanto ahorita o como sobre todo en un futuro. Si nosotros ya estamos viendo por qué seguimos haciendo lo mismo, o sea, por qué la mayoría de las personas sigue sembrando el trigo así normal, pues es un ejemplo, no nomás, pero ¿por qué seguimos haciendo lo mismo, pues? En vez de darnos cuenta de que en ese valor agregado, o de que en esa sinergia, o de que tenemos que hacer las cosas diferentes para, pues, para estar a la vanguardia de lo que necesitan estos nuevos tiempos. Fíjate que yo creo que nos paraliza el temor. Y hay muchos tipos de temores. Uno es a lo desconocido. Otro es si estás mal y si tienes algo de recurso por ahí guardado, arriesgarlo es temor. Mejor sigo haciendo lo mismo. Lo conocido. Sí, lo conocido. Y el otro temor que es grave y que existe muchísimo es el temor al esfuerzo. El temor a rajarte. Y bueno, cuando tú ves... a mí me gusta mucho el fútbol europeo, ¿no? Que es de muy alto nivel. Y pues ves cómo en cada partido dejan la vida, ¿no? Dejan la vida, y caracteriza ese juego la velocidad y la precisión. O sea, hacer unos pases... el juego es con una velocidad tremenda y una precisión increíble. Esfuerzo a tope, pues. A tope. Entonces, que no tiene la voluntad o el deseo de sacrificarse a ese nivel, pues no prospera. Podrás tener mucho talento, pues, ser muy habilidoso y que la gente dice, no, ese chaval lo va a hacer una locura cuando esté grande. Talento que tiene. Pero pues se requiere mucho esfuerzo y creo que... Y también es cultural, o sea, sí tenemos que contar, y acuérdate otra vez, las historias que nos contamos forman nuestra cultura. Y bueno, pues generalmente las historias están allá afuera, de los motivos por los cuales estamos mal, que están allá afuera. Nunca están a nuestro alcance y por lo tanto, pues te sientes imposibilitado y te convences a los demás de que no hay mucho que hacer. De que no hay posibilidades, de que el juego se juega así, de que así están las reglas. Entonces la verdad es que pues está al alcance de cualquiera hacer lo que quieras ahorita más que nunca. Y sí, los temores creo yo que es el principal. ¿Y de dónde viene el pensar que sí se puede? O sea, ¿cómo uno en una región en la cual, la verdad, eso que acabamos de platicar existe, o sea, la sociedad o la cultura nos limita, ¿no? A pensar que, no, o sea, tienes que hacerlo tradicional y aquí se tiene éxito de X manera porque así fue en los últimos 50, 100 años. ¿Cómo pensar si se puede y se pueden hacer las cosas diferentes cuando no hay los suficientes ejemplos locales para demostrar lo contrario? Pues yo creo que sí hay ejemplos, ¿no? Y hay empresas muy interesantes en Sonora y en México de donde podemos inspirarnos. Pero creo que todo parte de una cabeza, de un líder. Todo lo que está bien hecho o mal hecho es producto del líder. Entonces, hay que voltear a ver cómo formar liderazgos. Y si yo quiero ser líder, cómo formarme para poder ser líder en estos momentos, que no es lo mismo que hace 20 años. O sea, un líder de hace 20 años, ahorita son muy diferentes las cosas. Entonces, sí tiene uno que desarrollarse. Y la otra cosa que compete al líder, bueno, hay distintos tipos de líderes, ¿no? Uno puede ser el líder que idea, que concibe, que crea, y puede haber otros líderes ejecutores. Entonces, el que idea, pues, tiene una flama, una llama dentro que simplemente no puedes sofocar, pues. Y pues, también como dijo Cristo, ¿no? Depende mucho de la fe. Que si tienes del tamaño de una semilla de mostaza, no más que... Porque si no lo ves y si no tienes la certeza de que ahí está, no vas a ir...
siempre va a estar algo que te detenga. Pero si tienes absoluta certeza de que ahí está y no te puedes contener porque quieres llegar a aquello, ¿quién te va a parar? Nada te va a frenar. Entonces, esa es la... De hecho, ahí me recuerdas, pasado de lanza la historia, no sé si tuviste la oportunidad de ver la serie que salió en Netflix ya hace unos años de Michael Jordan, que se llama The Last Dance. Está buenísima, ¿no? Se la recomiendo a todos porque pues, es de liderazgo y pues Michael Jordan, uno de los referentes, así como líderes o ídolos del deporte más grandes de la historia. Pero bueno, lo que me recordó fue que al final, ya que se acaba la serie, después de los 6 campeonatos, después de que Jordan se volvió la leyenda que es, tal vez la más importante en el básquetbol de la historia, se acaba así la serie y sale él en un iPad sentado, ¿no? El Jordan de ahorita, viendo todo, así cuenta como que acaba de terminar de ver, pues, cosas que él hizo, los campeonatos que ganó, la influencia que generó, cómo transformó el básquet, etcétera. Y voltea y dice, es que no, yo solamente soy un cerillo que incendió todo este gran incendio, pues. O sea, ese líder el que creyó es con un fueguito, con un cerillo, puede hacerse un desmais. O sea, transformaron el básquetbol, lo volvieron cool, crearon una cosa. El deporte en general, Sí, tuvo un impulso, así es. Y nadie creía en él, ¿te acuerdas? Sí, al principio, pues, no tenías idea de que eso iba a ser. De hecho, en la universidad, lo cortaron y así, o sea. Y de repente, pues, volvió todo con ese liderazgo. Entonces eso me llama muchísimo la atención y me encanta que lo compartas porque yo creo que tenemos que ser, y de hecho pues de eso se trata este programa, ¿no? De tratar de transmitir que sí se puede y que seamos cada vez más personas que creamos que las cosas se pueden hacer diferentes y que puedes tener éxito a nivel incluso global con lo que sea que estés haciendo. Entonces, bueno, yo quisiera que nos platicaras un poquito de tu historia, ¿no? De dónde viene Carlos Peral y cómo llega a convertirse en la persona que es ahorita. Pues... hijo de don Próspero Peral, doña Camela Peral, María del Carmen Peral. Mis abuelos, pues mi abuelo empezó como arriero y después como ganadero. Mi abuela pues ama de casa. Por el lado de mi mamá, mi papanino don Arnulfo Bojorques, un gerente muy querido de la legendaria ciudad de París. Súper popular. Muy querido, muy visionario fue, muy creativo. Y bueno, mis padres siempre se enfocaron mucho en buscar que la educación fuera lo que nos iban a dejar. Yo soy ingeniero civil. Okay. Y después hice una maestría en administración con especialidad en finanzas. Y fui yo, a través de hacia dónde quería ir, identificando qué más me hace falta, qué más voy a requerir para construir pues, a donde quiero llegar. Ahí fui cuando identifiqué la necesidad de entender a los mercados. Hice una maestría en mercadotecnia, también en el TEC, todo eso en el TEC, ¿no? Y ya después, innumerables, gran parte de toda esa capacidad de rápido identificar una solución, estudié mucho del pasado, muchos diplomados, muchos cursos en varias partes del mundo, y hice una maestría también en negocios del conocimiento, con mi amigo Aníbal Basurto, ahí de la Universidad Instituto Empresa Inteligente. Y después hice el doctorado de Planeación Estratégica del ITSOM. Y eso me dio muchos elementos de lo que estoy haciendo ahorita. Okay. Hay a lo mejor oportunidad de platicar un poquito. Yo cuando terminé la carrera de ingeniería civil, que yo hubiera querido ser arquitecto, pero bueno, terminé en civil. Inmediatamente hice la maestría y terminando la maestría, como te digo, en especialidad en finanzas, ya tenía yo trabajo en aquel entonces y antes de la crisis del 94-95, porque yo me gradué el 91 de la maestría, operadora de bolsa. Y mi papá me dijo, oye, vente, antes de que empieces a trabajar, pues vente una semana. Y ya me citó en la oficina y
pues no me atendió en la mañana, no me atendió en la tarde, no me atendió el siguiente día, y en el Inter pues yo me paraba, veía, preguntaba, y pues caí en cuenta de que lo que quería era que me diera cuenta que había, y si me interesaba, y Involucrarte ahí entonces pues entendí que quería apoyo, y pues hablé para decir, ¿sabes qué? Pues no me voy. ¿Pero cómo? No me voy. Entonces ahí empecé. Teníamos avicultura, porcicultura. Se viene la gran devaluación, y pues traíamos muchas cartas de crédito, así se estilaba. 180 días de lo que ya habías mandado resultados lo debías en dólares. Hijuela. Y pues fue un tronidón de todo el sector pecuario, no sé si agro también. Sí, hubo mucha cartera vencida, los barzones y todo eso fue producto Todo eso de ahí. se fue a las nubes. Y pues ahí tuvimos que dejar la avicultura porque pues la liquidez, nos enfocamos en la porcicultura, éramos chicos y fuimos creciendo con el tiempo. Fuimos creciendo y ya después en el 2003 ya traíamos interés de, bueno, cómo agregamos valor a la porcicultura. Ahí fue cuando nació el concepto de carrusel, que inicialmente era pues algo relacionado con la venta de carne. Y terminó en un supermercado porque pues parte del estudio del plan de negocio nos indicó que el consumidor moderno no quiere ir a la carnicería por carne, a la tortillería por tortilla, a la borreta por lata, sino resolver su necesidad en un solo lugar. Y esto hace 25 años. Sí. Y pues, por eso un concepto que se enfocara en resolver las brechas más amplias que existían en aquel momento, y ahí está la investigación de mercado del marketing, las brechas más amplias entre lo que el consumidor esperaba y lo que recibía. Y era muy evidente que estaba en los perecederos, en las carnes, en las frutas, verduras, etc. Y con mucho información, estudio, libros, sé que te gusta mucho leer a ti también. En aquel momento algunos libros relacionados con Being the Chopper de Paco Underhill, Why We Buy. Toda esa información para ver, bueno, el consumidor cómo se comporta. Idas al Food Marketing Institute, al show allá en Chicago, y conocer modelos, buscando por todos lados. Antes de abrir el carrusel. Así es. O sea, fue una investigación a fondo. Así es. Excelencia y la calidad en el servicio de la Universidad Disney en Orlando. Y con todo eso, pues juntar una propuesta de valor que tuviera sentido para ustedes ahí. Pues. No, para nosotros no, para el cliente. Entonces, y de ahí, pues, es como te platiqué antes de empezar la entrevista, como que hay un radarcito ahí que está, mientras vas combinando, vas identificando lo que no hace sentido y te preguntas, oye, ¿esto por qué? ¿Y cómo se podría solucionar? ¿Cómo debería de ser? Y te pones inmediatamente en los zapatos del consumidor y empiezas a analizar la situación y empiezan a salir las áreas de oportunidad. Y bueno, pues esa es la... De hecho, ahí me sale una pregunta porque creo que es muy importante. Ahorita estamos hablando que muchas personas siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y eso viene, yo creo, de que no saben cómo gestar un nuevo concepto, cómo gestar una nueva propuesta. Entonces, ¿cuál crees tú que es el ADN de un nuevo concepto? O sea, ¿de dónde nace? ¿Qué características tiene el crear un nuevo concepto en algo? Pues es una mezcla de varias cosas. Primero, pues tienes que conocerte tú. Y para eso hay varios estudios. Hay uno muy interesante que, si no lo conoces, búscalo. Se llama Gallup. Donde analizan tus talentos y ahí sale... Te empiezas a conocer tú, ¿no? Y luego, pues, puedes hacer tu Ikigai. Raza, estamos en Monumenta. Literal, un monumento que está en el centro, en el corazón del Pitic, en Hermosillo, Sonora. Vean nada más los detalles de este departamento. El estilo de vida que te estás imaginando, ya sea para vivir o para invertir, es precisamente aquí. Aquí ya me imaginé viendo mi mejor show,
obviamente el Enfoque 1111. Bien a gusto, con la mejor vista. Una terraza que realmente cumple con lo que tú necesitas. La mejor vista y al mismo tiempo un espacio suficiente para hacer tus reuniones. Este se conecta directamente con el cuarto principal. Imagínate levantarte de tu cama directamente con un cafecito a ver la mejor vista de Hermosillo. Aparte pasamos para acá y watchen el closet. Es un closet completo que tiene todo lo que necesitas tú para vivir un día a día con el mejor estilo posible. Si les interesa ser parte de este nuevo desarrollo que realmente está increíble, no olviden que pueden contactarnos directamente en nuestras cuentas del Enfoque 1111 o a Vertex Hermosillo y Monumenta. Ahí les pueden dar toda la información que ustedes necesitan. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros los dejamos para disfrutar este departamento con los mejores episodios y conversaciones del Enfoque 1111. ¿Y por qué es tan importante el conocerse uno primero? Porque me llama la atención que lo dijiste como el uno. Pues es que la pregunta es si eres creador visionario o eres ejecutor disciplinado, operador, ¿no? Ok. Entonces, y luego conocer tus gustos y aversiones. Uh-huh. Pues, ahí está tu ikigai, ¿no? Lo que te llena. ¿Qué quiere el mundo? Uh-huh. ¿Qué valora el mundo? ¿Qué me gusta hacer? Entonces empiezas a... soy bueno y ahí es donde conecta algo. Ahí en el centro está, pues, cuáles son las opciones que tú tienes. Es más, esto se debería hacer y no se hace malamente. La orientación vocacional antes de que entres a la universidad. Sí, claro. Eso debería profundizarse. Uh-huh. Yo creo que en la prepa debería ser todo un semestre de eso. Todo lo demás, sí. Conocimiento pues técnico, que es muy importante, pero que no tiene sentido si no sabes qué quieres. Si no estás montado en tu máximo, en tu potencial. Pues. Sí, totalmente. Entonces, lo mismo, no cometamos el mismo error. Sí. Vamos conociéndonos y viendo qué es lo que nos gusta hacer, dónde queremos participar. No hay nada de malo, pues no todos tienen la capacidad de ser iniciadores, innovadores, pero acuérdate que siempre están al menos las duplas del visionario y el operador, uh-huh. que uno sin otro pues no llegan a donde han llegado empresas como pues sabemos de Steve Jobs, que era el Apple, ¿no? Entonces, por ahí empezar. Y la otra, pues hay muchas guías ya, hay mucha guía y sobre todo con la inteligencia artificial, oye, ¿cuáles son las mejores? Uh-huh. Dime cuáles son las mejores y dónde me monto. Una vez que has identificado tus habilidades, tus cualidades, tus gustos, y luego compáralo hacia el mundo que valorará de hoy en adelante. Uh-huh. Y si todavía te pones... y quiero estar aquí, bueno, la ventaja, ¿dónde quieres crear ventajas competitivas? Uh-huh. Entre tus capacidades y lo que demanda el mundo? Y ventajas comparativas y esta zona que me ofrece, que hay aquí, que aquí bueno. Existe. Uh-huh. Así es. Exacto. Entonces, no me importa eso, bueno, entonces te mueves a donde esté el mejor entorno. Para hacer eso. Así es. Pero yo creo que hay que empezar por ahí. ¿Y de dónde sale ese? Porque... me queda clarísimo y creo que esa es la forma adecuada de verlo, pero también yo creo que hay un componente muy importante que es el atreverse, ¿no? Ese atrevimiento por siquiera explorar esa nueva oportunidad, porque mucha gente mejor ni la explora, como que les da miedo pues a lo mejor el fracaso, a lo mejor el fallar o varios de los componentes que ya platicamos hace ratito, pero ese atrevimiento por intentar algo que a lo mejor no va a funcionar, de dedicarle todo ese esfuerzo a una investigación, porque por ejemplo ahorita lo platicaste cuando nace Carrusel, ¿no? Es una investigación muy extensa, el ir a eventos, el leer libros, el a ver cómo piensa el consumidor, qué quiere. O sea, implica, dijimos, esfuerzo, implica riesgo, implica muchas cosas. ¿De dónde viene el atreverse? Es esa inquietud, ese componente esencial, yo creo, para alguien que esté haciendo cosas, de tomar acción sobre una iniciativa. Pues yo creo que es una mezcla de, por un lado, cultural. Por otro lado, la educación que tuviste y lo que viste en tu proceso de formación, y lo que también viste en la escuela, etcétera, y lo que traes adentro.
qué tanto impulso traes, eres imparable, porque hay gente que pues independientemente de las condiciones donde haya nacido, tuvo el drive para llegar, Sí. Pero entonces es una mezcla de eso y quizá más cosas. Culturalmente, si volteamos a ver a los chinos, pues el nivel de competencia de esa cantidad de jóvenes por un espacio en las mejores universidades, porque no es nomás que entras a la mejor universidad, sino que sabes que vas a ser apoyado, porque el gobierno chino apoya mucho, subvenciona, porque trae el proyecto de ser Número uno. el número uno. Sí. ¿No? Entonces, es cultural, lo sembraron en los jóvenes y lo traen, y de ser del comunismo a esa capitalismo, pues, controlado. Acelerado también. Con lo social, pero es un capitalismo. Y piensan en grande. Como son muchos, están acostumbrados a hacer las cosas en grande. Pues aquí quizá todavía nos tardemos. Fíjate, y platicábamos antes de la entrevista que una de las áreas de oportunidad importantes está en la construcción. ¿Por qué cuesta tanto y por qué se tarda tanto hacer una casa que a veces te tarda hasta un año, año y medio? Hay casas que hasta 2 años. La pregunta es ¿por qué? Y allá te levantan 1 o 3 pisos por día en un edificio. ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue la necesidad que los empujó a construir a esa velocidad? A ser más eficientes esa industria. Entonces todo lo piensan así. Entonces, cultural, una parte es por cultura. Y otra fue, evidentemente, lo que a ti te enseñaron en tu entorno, en tu familia, y lo que te tocó, el tipo de universidad y de carrera y de maestros que te tocó tener. Y el drive, o sea, el fueguito. El fuego que traes adentro. O sea, y bueno, y si le metes leña al fuego, pues va a arder más, ¿no? Entonces lo puedes apagar, sofocar, o lo puedes alimentar. ¿Y cómo lo alimentas tú, tu propio fuego? O sea, una persona, un líder, un Jordan, haz de cuenta, o cualquier persona que está haciendo sus cosas y que ya está trabajando, ¿cómo? Porque ese fuego obviamente es el que hizo que te atrevieras y empezaste. Uh-huh. Pero pues ese se puede acabar y pues ya llega la NBA, ya me bajo, ¿no? O sea, ya cumplí. Y hay muchísimas historias de gente que se quedó así. Pero sin embargo hay otros que ese fuego, LeBron todavía no se apaga, pues no tiene 20 y tantos años en la NBA. Entonces, ¿cómo seguir alimentando ese fuego personal? Híjole, la entropía natural que está inherentemente dentro de todo organismo en el universo, ¿no? Todo tiende a la entropía, a la destrucción a la pérdida de vitalidad. Entonces tienes que estar renovando y todo y también lo has leído mucho, pues todo está en tu mente. Son las historias que te cuentas, los compromisos que renuevas, el enfoque que logres mantener. Y bueno, pues porque son hasta juramentos, o sea, son cosas, los que llegan muy alto es porque se proponen y no se mueven de su objetivo. Como que al mismo tiempo de que estás trabajando en ti mismo y en eso que estás haciendo, que ya te motiva y que te mueve y que te estás renovando, estás como que generando nuevas pasiones, por decirlo de alguna manera, por eso mismo que estás haciendo ahora, pero de una forma diferente. Porque siento que si se apaga cuando se apaga esa llama es porque te dejó de interesar lo que estás haciendo, pues no. Y si te dejó de interesar es porque se volvió aburrido. Entonces creo que es un punto muy importante el que no se vuelva aburrido. Por ejemplo, ahorita estamos platicando antes de empezar esto y analizamos chorrocientos modelos de negocio, vimos cosas bien interesantes. Se nota que te encanta lo que haces, o sea, el crear un concepto, punto. O sea, te llena, pues, ¿no? Entonces, el seguir teniendo la capacidad de hacer cosas que nos llenan, yo creo que es algo vital para la gente que esté afuera, que nos esté escuchando. O sea, si tú estás haciendo algo que no te llena, tarde que temprano te vas a saturar, pues, y no vas a hacer tu mejor esfuerzo. Entonces, tu crecimiento está limitado en algo que no te llena. Sin embargo, si estás haciendo algo que te llena, el crecimiento puede ser... Hay una barrera y encuentras así como las ramas que salen hasta de la banqueta, ¿no? Unos árboles acá de repente que salen... Encontró la forma esa raíz, pues, ¿no? Pero porque tú estás haciendo algo que realmente te
te mueve. O sea, entonces yo creo que ese componente también es esencial para una persona que, pues, que quiere, que tiene esa flama, más bien. Sí, pero siempre se multiplica por la disciplina, ¿no? Y la disciplina está en hacer que como que quieres, aunque no quieras en el momento. O sea, no tengo ganas, pero lo voy a hacer porque sé que tengo que hacerlo. Disciplina, ¿no? Pero también disciplina, que lo hemos leído en casos de éxito de gente que dice, yo estoy continuamente analizándome y cuando pierdo el interés en algo, dejo de hacerlo y busco algo nuevo. ¿No? Entonces, pues hasta para eso necesitas disciplina. Sí, sí, porque lo vuelves, ya no es una decisión. O sea, vuelves indiscutible, lo voy a hacer, pues, pero, y eso parte de un compromiso, ¿no? Un compromiso interno muy fuerte contigo mismo que dices, yo voy a hacer esto. O sea, como un ejemplo muy básico es ir al gimnasio, por ejemplo. Para mí no es una decisión, ya es algo que vas a hacer todos los días. Tienes gripa o no, te duele la cabeza, te da flojera, te levantaste, lo que sea. Y es algo que es como que tu setup, pues, o sea, tú te despiertas y vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque así funcionas tú. O sea, ya es algo indiscutible, ya no es una decisión, ya es parte de tu vida, ya funciona, es una disciplina. A lo mejor para mí está fácil decirlo porque como traes un bagaje deportivo, creo que ahí te instalan una disciplina que vienes creciendo desde que estás niño. Pero si nosotros generamos esa disciplina en nuestros ámbitos empresariales, esas son las personas que salen de chambear y luego trabajan en su emprendimiento y logran hacer... Pero sin esa disciplina, pues ese fueguito nunca va a ser más allá que un cerillo, ¿no? O sea, no logras transmitirlo a las demás personas, no logras hacer nada más. Pero bueno, siguiendo aquí con la historia, nace Carrusel. ¿Cómo se convierte Carrusel en food service? Luego eso, ¿cómo sigue a ser comedores industriales? Platícanos un poquito cómo evolucionó todo su... Muy bien. Gusto por la comida, por la cocina, desde mi madre, mi esposa, y siempre había recetas por ahí que decíamos, esto lo tiene que comer el mundo, ¿no? Y una de las líneas que desde que se formó Carrusel la teníamos en mente fue alimentos preparados, porque además una de las tendencias era la conveniencia y pues no tener que, como te dije ahorita, pues comprar ingredientes para hacerte desayuno, comida y cena 365 días al año. Ok. Entonces propusimos 5 cositas que tuvieron mucho interés y de ahí fue habiendo cada vez más interés cuando poníamos más alimentos hasta que tuvimos que poner una mesa caliente. Quitamos toda una línea de góndolas y tuvimos que poner una mesa caliente, que esa se acabó y estamos considerando otra vez regresarla con el COVID, que bueno, pues que la gente se servía y ya tuvimos que poner todo empacado. Y como fuimos creciendo, pues ya no lo hacíamos en mi casa, ahí en la cocinita, y ya no cabíamos y nos movimos a una propiedad que tenía mi papá, y ya no cabíamos, entonces ya hicimos un comisariato, que nos quedó muy grande. Entonces, bueno, pues búscale clientes. Clientes grandes, pues uno de ellos fue comedores industriales. Y en aquel entonces fue en el 2008. Entramos en aquel entonces era General Electric, ahí en Navojoa. Y Celulosa y Corrugados. Con Celulosa y Corrugados duramos 16 años y medio. Uf. Y con General Electric ahí estamos todavía, nada más que de ahí fue, General Electric pasó a UTC, Fire and Security, después a Carrier, después hubo un traspaso a la cuenta de JLL, una transnacional que gestiona o terceriza servicios, es Jones Lang LaSalle, y de ahí regresa a Carrier y ahorita es Kide. Okay. Entonces estamos aquí con Constellation Brands, estamos en Edgewell. Nos fuimos a Querétaro buscando ya en el desarrollo, en el crecimiento de ese concepto. Sí, de la industria en el centro de la República, pues nos fuimos a Querétaro para tener un pie y que la gente dijera, pues sí, estás aquí, porque ya hicimos el intento anteriormente, pero la gente nos decía, oye, ¿y dónde estás? No, pues ahí en Sonora, pues no, bye. Entonces, pues ya llegamos la Universidad de Anáhuac, en su cafetería. Tienen cerca de 8,500 alumnos, un crecimiento interesantísimo, muy bonita la universidad. Y bueno, pues ahí nos establecimos en febrero. Entonces ahorita ya vamos por el primer semestre completo.
y con algunas novedades. Ya que conocimos un poquito al consumidor y ahorita vamos con cosas muy interesantes. Excelente. Ya estamos dando el servicio allá a 3 data centers de Microsoft y próximamente otros 3. Y estamos sirviendo a empresas con ciertos, no con el comedor, pero con ciertos servicios, Martin Rea y otras empresas interesantes. Y ya traemos ahí algunas cotizaciones, licitaciones. Entonces, a ver cómo se desarrolla esto. Pero ¿no? se convirtió en una nueva empresa muy grande, lo que al principio era un problema, pues. O sea, ahí te quiero preguntar 2 cosas. Uno, ustedes dices que ya tenían planeado el poner una línea ahí de comida preparada, punto, ya lista para servirse y que se fueran las personas dentro del carrusel desde un inicio. O sea, estaba mesa caliente, no me acuerdo cómo le llamaste, pero esa partecita, ¿no? Entonces, de eso salió toda una nueva empresa, pues. Es a lo que voy. ¿Y por qué digo de un problema? Porque pues al principio no era un problema, era plan de la estrategia, pero luego al crecer tantito eso se volvió un problema porque les quedó grande, ¿no? La cocina y luego, híjole, pues ahora a lo mejor ya no salen los números y no crezco en clientes. Pero entonces, gracias a ese problema atacado de la forma correcta, se volvió toda una nueva línea de negocios. Y después de que ya se volvió una nueva línea de negocios, no nomás lo dejaron ahí, sino cómo convierto esto en el proyecto que puede llegar a ser. Entonces, le metieron con todo y ahorita traes todo ese crecimiento en Querétaro, etcétera. Se me hace súper interesantísimo porque yo creo que es muy diferente a lo que acostumbramos, sobre todo aquí en la región, pues de verdad atacar una nueva línea y atacarla con todo. Y me recuerda, por ejemplo, pues cosas que hicieron otras empresas con las que hemos platicado, por ejemplo, Cafenio, ¿no? Cuando me platica que estaban en el Oxxo, 20,000 Oxxos les estaban dando de crecimiento, en aquel entonces eran menos, pero ya eran más de 10,000 Oxxos, y ellos eran los de Andati, pues estaban vendiendo café ahí adentro. Y José Antonio empieza con su nueva iniciativa de tratar de hacer lo que ahorita es Cafenio. Y en ese principio dice que la junta, todos los del consejo y así le decían, ¿por qué estás tratando de hacer eso? O sea, nos sobra chamba, nos está yendo bien, aquí hay mucho en donde enfocarse, o sea, ¿por qué siquiera voltear a ver otro lado? Pues, entonces, él, sin embargo, siguió con su proyecto que al principio no tenía sentido y ahorita se convirtió en lo que se convirtió. Entonces, mi punto es, muchas personas se quedan en eso que ya está jalando visiblemente sin atacar una nueva oportunidad que se puede llegar a convertir en algo muy interesante. Entonces, ¿cómo sí atacarlo? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo es su forma de estar al pendiente de detectar estas oportunidades? Bueno, pues creo que, como dicen, el chiste aquel, ¿no? De que quién cruzaba la bahía esa llena de tiburones y finalmente alguien cruzó y se salió del otro lado y le dice, oye, le dice, díganos, cuéntenos cómo le dijo de la fe, el que me aventó, le dice, el que me aventó. No, ustedes muchas veces no había plan. No había plan, ¿no? Pero pues tienes que, y ya estás metido en eso y fue una consultoría de un chef que conocía allá en Washington, y vino a asesorarnos un tiempo y pues terminamos ahí con el diseño de una cocina que quedó muy grande, pues quedó muy grande. Bueno, pues si no hubiera sido por eso, muy probablemente no estuviéramos hablando de comedores industriales, que nos ha llevado a un tipo de desarrollo de capacidades interesantes de producción de alimentos, pues por un lado muy variados y por otro lado pues en mayor volumen, ¿no? Ya servir en un punto, en un sitio a 1,500 alimentos diarios, pues ya requiere de cierta pues capacidades, y eso por un lado. Mientras vas caminando vas encontrando veredas que vas valorando y vas diciendo, pues si el camino en el que vas pues sigue siendo el más acertado o debes hacer un viraje. Entonces eso lo vas entendiendo conforme vas caminando. Así que pues eso es lo que nos pasó en el asunto de comedores. También entramos ahí a venderle alimentos a Oxxo. Estuvimos 2 años vendiéndole una charola microondeable en atmósfera modificada, que era un guiso con 2 guarniciones. Bueno, sabía. Sí, y les desarrollamos muchos otros productos, como unos panecillos de fruta, de manzana, plátano y zanahoria, empanadas de
de leche de guayaba, etcétera, gelatinas, tamales. Y esa innovación en productos nace de que tenían ahora esas capacidades con comedores Pues industriales. mira, mi hermana, pues es la cabeza de investigación y desarrollo. Ella estudió en el Cordon Bleu en París, alta cocina y alta repostería. Y pues tenemos alrededor de 2,000 recetas perfeccionadas. Entonces, ¿perfeccionadas en qué sentido? Lo primero, tiene que tener ciertos atributos una receta. Uno de ellos es lo organoléptico. Y en el top está el sabor. Sabor, color, olor, textura, etcétera, pero sabor. Y segundo, que el costo o el precio de venta sea apropiado para el segmento de mercado que buscas, ¿no? Entonces, y bueno, una vez que llegas, y nos hemos inspirado otra vez con lectura, nos gusta mucho, a mí me gusta mucho investigar al chef Ferran Adrià, que tuvo pues, por 5 años consecutivos el mejor restaurante del mundo, el Bulli. Y él tenía una máxima por la que se regía, que él no sacaba a su menú una receta si no la había hecho 400 veces perfecta. A la bestia. El estándar. Imagínate el estándar, ¿no? Entonces, bueno, pues no puedes hacer eso porque pues, con la diversidad de productos que tienes, pero sí, primero tienes que asegurar que aquello es verdaderamente atractivo y después, ¿cuál es el procedimiento para llegar 100% de las veces a ese resultado? Que son 2 resultados, la satisfacción del cliente y la rentabilidad o el rendimiento del proceso. Y luego adoptamos de otro chef francés que decía, oye, qué curioso, ¿no? Lo que es la mano del cocinero, que a la abuelita le sale diferente la misma receta que a la mamá y que a la nieta. ¿Verdad? Dice, no, pues que sí. Pues no, dice. Si tú sigues la receta ni 1 grado, ni 1 gramo, ni 1 segundo más menos, el resultado de la abuela, de la madre y de la nieta será el mismo. Entonces, bueno, pues ahí nos quedó claro que no hay siempre va a haber una explicación cuando tú ves el resultado. Tú lo ves, tú sabes tu producto y lo ves ahí en el súper o lo ves allá en el comedor y dices, oye, la receta no está bien hecha. Entonces, ¿por qué? Porque alguno de los atributos organolépticos no está, o el color o la textura o el sabor, o no. Así que, pues, hemos adoptado ese tipo de máximas o de, por los cuales regir nuestro comportamiento y contarle esas historias a nuestro personal para que, pues, los recuerde. Vamos a hablar un poquito de eso, de hecho, justo esa pregunta tenía en mi cabeza. Tienes que tener estándares muy altos para estar haciendo cosas tan ambiciosas como eso, para entrar a Oxxo, para estar desarrollando ese tipo de productos, para verlos de esa forma, para querer brindarle servicio a las empresas pues, de las más grandes y reconocidas a nivel nacional. O sea, diferente tipo de cosas que indican que lo que ustedes esperan de ustedes mismos es lo más alto. Entonces, ¿cómo lograr eso? O sea, ¿cómo crear una cultura empresarial o cómo tener gente o cómo transmitir más bien tu chip al resto del equipo? Pues. Los negocios son cada vez más complejos. Y bueno, he estado trabajando sobre parte de lo que aprendí en el doctorado. Hay un modelo que se llama anatomía del desempeño. He trabajado los últimos 2 años muy intenso en él. Okay. Y cada vez que lo retomo sale algo nuevo, muy interesante. Y todas las semanas estoy sobre eso. Gran parte de mi tiempo ahorita está. Y de esto se trata, visualizar todo el negocio en un solo gráfico, ¿no? Le llamo la anatomía del negocio. De la anatomía del desempeño a la anatomía del negocio. Y bueno, son 4, es un círculo donde está 4 puntos cardinales, hazte de cuenta. En el de arriba, pues, está el entorno
el famoso PESTEL, ¿no? Político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal, industrial, etcétera. Donde tú tienes que estar identificando, y tú me decías, oye, ¿cómo identificas dónde están las oportunidades? Pues tienes que ir, ¿qué es lo que está sucediendo afuera? De lo más lejano a lo más cercano, y de lo más largo plazo a lo que está sucediendo ahorita, y eso meterlo en un embudo para destilar las oportunidades y amenazas reales para tu negocio. Y en el otro punto cardinal está la competencia. Tienes que valorarla. ¿Quiénes son? ¿Qué tamaño? ¿Qué están haciendo? Y casi el mismo análisis estratégico que haces para ti, hacer de lo que están haciendo ellos. Ok. Y analizar su propuesta de valor y hacia dónde quieren ir. Y luego, en el otro punto, tienes a los stakeholders, que como yo aprendí el modelo, era pues los outputs hacia el cliente. Pero pues yo me di cuenta, pues no, son los outputs para todos los stakeholders. Porque la empresa necesita producir los resultados que esperan aquellos de los que necesitas algo. Claro. Pues tú y el cliente nos necesitamos mutuamente, ¿no? Entonces hay que clarificar las expectativas, hay que conocer el buyer persona, sus necesidades, expectativas y problemáticas. Y traduces todo eso, tienes que pues simplificarlo, porque es una explosión de necesidades, sobre todo si te vas a segmentaciones. Segmentas a tus clientes y pues ya empiezas a tener una variedad de necesidades, expectativas y problemáticas. Pero también tienes que satisfacer a tu personal, que esperas de ellos un alto desempeño en el largo plazo. O sea, quieres raíces, no quieres rotación. Entonces quieres mantener su interés y quieres mantener la tercera ley de Newton, ¿no? A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud en sentido opuesto. O sea, en la medida en la que ellos se esperen, van a estar dispuestos a dar. Claro. Pero aquí viene, ahorita contamos, si hay tiempo, la parábola del carpintero. Y luego está lo que es el accionista. Pues, ¿por qué va a arriesgar capital? ¿Por qué reputación, pellejo? Porque, pues, tener un negocio es un riesgo en todos sentidos. Claro. Y proveedores, acreedores, sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos esperan del negocio? Que lo tienes que producir, porque en la medida que no lo produzcas, no tienes su apoyo, y en la medida que no tienes su apoyo, pues tu negocio no se sustenta y no crece. Entonces, todo eso son los stakeholders, ¿no? Y por otro lado están los inputs al sistema. Recursos financieros, personal que entra a tu organización, lo que es materia prima, nuevos productos, nuevos servicios, cosas. Activos, tangibles, intangibles, data, relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, y adentro está pues el sistema, lo que yo le llamo el sistema operativo organizacional. Entonces, lo importante es diseñar el sistema operativo que va a entregar esos resultados 100% de las veces, y que vas a poder balancear, porque pues el cliente quiere lo mejor a cierto precio, pero tú necesitas una rentabilidad. Entonces las poleas se tienen que ajustar, ¿no? A ver dónde está el... Y tu personal pues quiere crecimiento, quiere maximizar sus ingresos, quiere etcétera, pero eso representa un costo. Entonces ahí vienen los trade-offs, ¿no? Oye, pues vamos incrementando productividad, vamos buscando tecnología, vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ese trabajo es iterativo forever. O sea, nunca puedes dejar de hacerlo. Nunca está listo. No, nunca. O sea, siempre está cambiando el entorno exterior, están cambiando la competencia, están cambiando las necesidades, expectativas y problemáticas tanto de los clientes como de los colaboradores. Están cambiando los inputs, las características, los costos, las disponibilidades, la cadena de suministro. Entonces, eso lo tienes que tener de alguna manera, y en la medida que eres más grande, pues es más importante. Y también se vuelve más complejo, obviamente. Hay más cosas sobre la mesa. Entonces, el análisis de la competencia es para identificar tus fortalezas y debilidades. El análisis de los stakeholders es para identificar los productos, servicios, experiencias que debes entregar.
Y el análisis de los inputs son las características, dependiendo de lo que debes entregar, qué es lo que debes recibir, ¿no? Entonces, ok, ya que tienes eso, y ya tienes tu propuesta de valor, eso se resume en la propuesta de valor para cada stakeholder. Y una global que te define, ¿no? Ahora, opéralo. Diseña de principio a fin, actividad por actividad, ¿cómo va a funcionar? Que vas a llegar a entregar el resultado 100% de las veces. Y ahí desarrollé un concepto, un acrónimo que es el MOERST, que primero es mapear, después buscas optimizar usando estándares globales. O sea, ¿cómo llegar de inicio a fin? Es mapear todas las actividades, optimizar, estandarizar, identificar todos los riesgos que existen de principio a fin, porque si no los identificas vas a caer. Entonces, más vale que identifiques y diseñes dentro en cada una de las actividades. Cómo evitar caer en los riesgos. Luego, todas las restricciones, desde los contratos de tus clientes hasta tus políticas, las leyes y reglamentos y etcétera. Y finalmente, cómo lograr simplificar todo eso para el ejecutor, porque en la medida en que aquello sea complejo, para el que lo ejecuta, tu riesgo de no terminar con el resultado va a ser muy alto. Y la T, la última, es tecnologización. Cómo tecnologizar todo, que es desde digitalizar, IoTizar, que le digo, el Internet of Things, o sea, cómo pues, utilizar todo tipo de instrumentos para ayudarte a mantener medido y reaccionar, cómo automatizar, robotizar, inteligentizar, ahora con la inteligencia artificial, que todo, etcétera. Entonces, y eso lo metemos en lo que le llamamos el árbol de la satisfacción, que es un árbol invertido, que las raíces son los inputs y los brazos son los procesos. Es un árbol así horizontal, ¿haz de cuenta? Sí. Okay. Los brazos son los procesos y las ramas que salen de los brazos principales son los subprocesos. Y finalmente, la actividad mínima es el microprocedimiento, que es la actividad que tiene un inicio y un fin intermedio, si tú quieres. Cómo afilar un cuchillo. O cortar un pepino ahí. ¿verdad? Cómo cortar un pepino, cómo lavarte las manos, sanitizar una superficie, okay. Cómo utilizar un equipo. Actividades básicas. Pues. Todo lo que tiene que hacerse tiene que estar perfectamente documentado. Y entonces, y finalmente están los frutos que van a cortar tus stakeholders. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es haciendo todo conexión para decir, este fruto hacia atrás, si fuera un circuito, ¿qué es lo que se prende? Desde como que reverse engineering le estás haciendo a cada actividad. Pues. Porque si lo comprendes, entonces puedes optimizarlo cada vez más. Si lo ves todo aislado y no encuentras la conexión, pues siempre estás trabajando en actividades, pero no logras esa muertización, esa optimización, buscando... lo que ya te comenté, pues. Querido yo del pasado, no vas a creer hasta dónde llegamos. Sí, va a doler. Y mucho. Vas a fracasar más veces de las que te imaginas. Te vas a caer y te vas a sentir frustrado. Donde no pareces encontrar un camino seguro, pero también te vas a esforzar. Y llegarás a construir algo que te va a hacer sentir orgulloso. Vas a estar aquí, en un lugar como este, listo para tomar decisiones que te cambian la vida. Y ese día, un día como hoy, sabrás que todo ha valido la pena. En un lugar que entiende el valor de una conversación importante. Salón privado de los arbolitos, porque los grandes momentos necesitan un espacio a su altura. Estás súper pasado de lanza lo claro que lo tienes. Entonces eso me llama mucho la atención que te manejes los conceptos y la claridad que tienes de cómo deberían de funcionar las cosas en tus propios negocios. Entonces aquí te quería preguntar, ¿cómo le haces tú para tú personalmente prepararte? O sea, ¿cómo no nomás prepararte para poder hacer tu día a día de ahorita, sino para seguir creciendo? O sea, ¿cómo te trabajas a ti mismo y qué buscas? Mira, no terminé, rapidito voy a terminar la pregunta anterior, porque me decías del personal. Sí. Ya que está claro todo lo que tiene que hacerse en el negocio, ya que está todo ese árbol
hoja por hoja. Definido. Ajá. Ahora, ¿qué es un puesto? O sea, ¿qué ramales lo envuelvo en un puesto? ¿Qué es el tipo de actividad, de conocimiento y carga de trabajo que define un puesto? Okay. Entonces, eso se pasa a un manual. Y ese manual derivas el perfil. Uh-huh. Y con el manual derivas la capacitación que tienes que darle a la persona sobre cada hoja para que se vuelva un maestro. O sea, tenemos el cinta blanca, cinta verde, cinta morada. Ese proceso de capacitación y desarrollo para que todo lo que debe de dominar ese puesto lo conozca. O sea, el batch, ¿no? El valores, actitudes, conocimientos y habilidades de cada puesto. Y el HPT, que es el Human Performance Technology, que tiene que conocer el estándar que debe reproducir, tiene que tener los conocimientos y habilidades, tiene que tener el entorno sugestivo que le apoye, tiene que tener las herramientas y maquinaria y equipo que le soporte, tiene que tener la retroalimentación y la información que le diga si está obteniendo el resultado, y finalmente tiene que tener las consecuencias. Consecuencias de lograrlo o no lograrlo. Oye, pero ¿por consecuencia mala? Pues sí, y aquí es donde viene la parábola del carpintero. Que le voy a tratar de contarle lo más rápido posible, y que es un proceso de pues muchos años de tratar de entender cuando una persona no te funciona, pues cómo debes proceder. Uh-huh. Y a final de cuentas, cuando esta parábola lo que nos enseña es que tú le hablas a un carpintero porque tienes la necesidad de terminar con un mueble específico. Uh-huh. Si no tuvieras la necesidad de ese mueble, nunca tendrías la necesidad de llamar a ese... Sí, ni le hubieras hablado. Así es. Entonces, ubiquémonos también en la empresa. Tú vas a contratar a una persona... con cierto perfil, porque necesitas... Ya que tienes el manual y el perfil y todo, entonces... pues cargas a lo que yo le llamo tu herramienta tomográfica. Tienes que hacerle una tomografía a la persona. Entonces, si estos son los atributos del perfil que esperas, pues quieres que haya completo empate, fitness. ¿no? Que empaten. ¿No? Entonces, pero tienes que tener evidencia de su pasado. ¿Quién es? ¿Qué ha logrado? Sus valores, de su presente. De sus relaciones con la familia, sus deudas, su salud, etcétera, y su futuro, a dónde quiere ir y si son compatibles. Entonces, y si tiene lo que requiere el puesto. Okay. Y ahí viene el batch, valores, actitudes, conocimientos, habilidades. Entonces, pues si cumple, entonces lo jalas. Entonces, es cuando tú vas con un carpintero, pasas por el proceso de recursos humanos. Reclutamiento, selección, contratación, evaluación y liquidación. Entonces, pues hablas con varios carpinteros y les preguntas si les pides evidencia y te dicen que no, le trabajé a don X y a don Y, que le hice su cocina, su estudio y su cava, y que etcétera, ¿no? Por fin te decides por uno, le pones el plano, las medidas, el tipo de madera, las molduras, los herrajes, el color, etcétera. Uh-huh. Llegan a un acuerdo de precio y de tiempos. 40% de anticipo, 20% en 2 semanas al avance X, 20% en otras 2 semanas al avance Y, y 20% en otras 2 semanas entrega entera satisfacción. Uh-huh. Entonces, pues ya, te entregas el cheque, se llegan las 2 semanas y no se reportó, y ahí a los 3 días ahí andas, oye, un mensajito, y espérame, patrón, y por allá a la semana y media, pues ya no te contesta el teléfono, por fin al mes y medio. Se presenta y te dice, traía mucha chamba, traía muchos trabajitos, lo que quería era terminarlos para enteramente a su proyecto y que quedara al 100, pero se me acabó el dinero. Terminando esos proyectitos, entonces necesito el 40%. Pues ya ahí no sabes cómo reaccionar y finalmente le das un 30%, y quedan que en 2 semanas pues va a traer el avance atrasado inclusive. Con el beneficio de la duda. Con el beneficio de la duda, sí. Y bueno, pues no das con él a las 2 semanas, ya no se reporta. Al mes empiezas a buscarlo en su casa. 2 meses después, un sábado en la noche vas a buscarlo y está recargado en una poltrona con un amigo allá, con una caguama. Sí. Entonces, pues tú con toda la adrenalina te bajas a, oye, pues el trabajo, ¿y por qué no te reportes? No, patrón. Fíjate que, pues,
ni que si le cuento no me va a creer. Se muere mi abuela. Sí. Y luego, pues con todos los trámites y etcétera, se pone mala mi tía. Se fregó la camioneta. Y luego, pues, este es mi primo, es carpintero, vive en el otro lado. Y pues vine a ver a su mamá que está gravísima. Y estábamos platicando de eso, de que me iba a echar la mano. Él maneja la tecnología al fregazo y vamos a hacerlo muy rápido, más rápido, mejor y todo. Pero necesito, porque pues con todo esto se me acabó el dinero. Entonces, y ahora sí, ¿y usted qué haría? Entonces, pues la mayoría de la gente me dice, pues no, yo ya no le doy. Entonces, ok, muy bien. Entonces eso, inclusive cuando estás entrevistando a alguien que va a entrar a la empresa. Entonces, muy bien, la respuesta es la correcta porque la única razón por la cual tú requieres a una persona es porque requieres el resultado que produce el puesto, no su asistencia. No el ponerle palomita todos los días. Exacto. Entonces, uno cumple todas las semanas sin cuestionamientos, sin nada cambia. Entonces, por eso dentro del HPT el último es consecuencias de lograrlo o no lograrlo. Entonces, obviamente, a final de cuentas, pues puedes terminar una relación si no se te satisface, pero bueno, lo importante es entender por qué la dinámica de todo esto. De un contrato que tú estableces con un colaborador, pues. Está súper fregona la parábola esa que usas del carpintero, porque la verdad yo nunca me había puesto a verlo de esa manera. Es cierto, o sea, tú siempre cuando agarras una persona para X puesto dices, esta es la persona adecuada, indicada y la fregada. Pero pues así como esa persona te dijo que hizo el barco de Cristóbal Colón, ¿no? O sea, literal las promesas y las cosas que se dicen eso es muy simple. Ya el producir el resultado en X tiempo, quién sabe, pues, ¿no? Y obviamente también perdiendo la responsabilidad que tú le das a esa persona o del mueble en este caso que tan fregón está. Si estabas haciendo un banquito como quiera, tiene más flexibilidad a que si estás haciendo algo súper importante, ¿no? Entonces, ya para terminar, ahora ya tienes tú el manual, ya tienes hoja por hoja o microprocedimiento por microprocedimiento que ese puesto debe. Ahora, facilitémosle la ejecución y yo lo visualizo como ponerle una partitura de 480 minutos, que es lo que dura el turno, donde tú le pones las notas, o sea, el seguimiento, cómo lo debe hacer, pues, y si le apoyas con un seguimiento en una pantalla o algo, a los puntos críticos y que suba la evidencia, entonces empiezas a crear una empresa muy confiable, que puede crecer con independencia, porque ya las personas se enfocan en su trabajo, suben la evidencia, otro pueden darle seguimiento. Cerrar el día sin deudas es otro de los conceptos que traemos. O sea, otra vez, bajo la parábola del carpintero, tu carga de trabajo es esta. Entonces, no termina con la hora, termina con la entrega. O sea, tu puntualidad es entrega del trabajo. Yo ya te demostré, porque eso es demostrable, que tu trabajo se puede hacer en 8 horas. Si le tomamos tiempo a todo, es más, si le metes ganas, lo podrías hacer en 5 horas. Pero está demostrado. Ahora, cierra el día sin deudas. Entonces, cuando la persona está capacitada, está comprometida a cerrar días sin deudas, se atiene a las consecuencias y prefiere las consecuencias buenas, y tiene todo a la mano, está achepeteada, como le decimos, o sea, conoce el resultado, tiene las herramientas, tiene la retroalimentación, entonces, pues tienes un mecanismo para replicar tu negocio con confianza, de otra manera, pues no sabes ni dónde estás. Si abres un nuevo negocio y te persinas, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y de hecho, en el mundo de los negocios, pues el a ver qué pasa nunca es lo más recomendable, ¿no? Siempre tienes que tener... Siempre pasa lo que no esperas. Exactamente. Bueno, aquí pasamos un poquito a la pregunta esa que te estaba haciendo yo porque me interesa. Sé que has viajado mucho, sé que te enfocas en ti para tratar de crecer. ¿Cómo un joven empresario que ya esté teniendo cierto camino en su vida debería seguir creciendo? Pero yo no te lo quiero preguntar tan general, sino más bien para que nosotros aprendamos cómo le haces tú. O sea, ¿tú qué haces para subir de nivel como persona? Fíjate que, como te platiqué, yo identifiqué desde el principio, mientras iba caminando, que era lo siguiente que quería saber. Dentro de mis atributos de Gallup es aprendedor, es el primero, ¿no?
Te gusta, pues, y se te da. O sea, es natural, o sea, no, en mí yo quiero, me inquieta algo y quiero saber, y sobre todo si tiene relación, pues, ¿no? Con lo que yo hago y lo que me gusta. Entonces, pues es primero es eso, ¿qué me iba a servir de conocimientos? Nuestro amigo mutuo, y mentor, que mucho me ha apoyado, Gonzalo Rodríguez, pues a él le aprendí la teoría de la complejidad, que en el pasado, pues cuando todo era muy simple, allá en las cavernas o las primeras comunidades, pues los hombres sabían todos, casi todo lo que se sabía. Desde cómo hacer una lanza. Prender fuego. O algo. Exactamente. Pero en la actualidad es tan complejo todo que tú sabes una pequeña parte de una área del conocimiento. Entonces, y bueno, ahí viene la coordinación, que es lo que hace una organización. Como te hablé ahorita de la partitura, como si fuera una sinfonía de 480 minutos, donde el supervisor del turno es el director de orquesta y que tiene varios instrumentos a su cargo, que tiene que hacerlos tocar con armonía. Entonces, esa es la clave de este mundo tan complejo, que tienes que buscar que pues todos los engranes empiecen a trabajar para un propósito. Y bueno, entonces con ese conocimiento que fui adquiriendo, son esas herramientas o capacidades que pues ya están en tu bagaje y que en algún momento, cuando se presenta una oportunidad, pues evalúas. Que otra de mis talentos es el planificador, y es entender situaciones y patrones. Entonces, pues te traes el bagaje de capacidades y pues te encuentras, te remangas y ves qué ocupas. Me toca hacer esto. Así es. Entonces, es esa recomendación de a dónde quieren ir y cómo, y no desesperarse, porque dice un dicho que sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 5. Nos queremos comer el mundo, que queremos el niño antes de los 9 meses, y eso es imposible. O sea, una de las 7 leyes universales es la ley de la gestación. Entonces, si no estás dispuesto a respetar eso, el mismo ritmo de cada proceso, pues. Así es, tienes que entender la naturaleza. Obviamente hay formas de acelerarlo, y cada vez más. Para eso está la tecnología y aprender a trabajar en equipo, porque ahora más que nunca necesitas salir más rápido al mercado y aprovechar las oportunidades más rápido que antes. Claro. Y solo no puedes. Entonces es otra cosa que necesitamos, y dentro de lo que preguntabas aquí en Sonora, que en algún tiempo se trabajaron en grupo y surgieron grandes proyectos unidos. Bueno, ahora se necesita más que antes. Y necesitamos reconectarnos para poder pues trabajar en cosas grandes. Si no, pues vamos a trabajar en cosas limitadas. Y eso, como te digo, combinando capacidades. Después de todo lo que has visto y el proceso que llevas ahorita como empresario y tu trayectoria, ¿qué crees tú qué le dirías a un joven empresario que está tratando en una industria tradicional aquí en Sonora y que piensa, pues es que yo también quiero innovar? O sea, ¿en qué se debería fijar para innovar en una industria tradicional? Pues es como una sinapsis, ¿no? Como que siempre está dispuesto disponible a crear nuevas conexiones neuronales o de mercado, algo hacia dónde puede evolucionar lo que yo hago, que tiene valor en el mundo. Entonces es tener esa capacidad de estar valorando las oportunidades, y para eso pues antes necesitabas meterle mucho. Ahora pues ya puedes crear tus propios grupo de asesores que te estén rastreando, mentoreando.
rastreando el entorno económico, político, social, tecnológico, la competencia y recibiendo información. En eso estamos trabajando ahorita, en cómo obtenerlo, eso con cierta periodicidad, y no tener que hacer, porque antes la planeación era anual, ¿te acuerdas? Ajá. Ya no se puede. Ya no se puede hacer la planeación anual, o sea, tienes que estar virando mucho más seguido. Entonces, no puedes hacer esos estudios estratégicos, complejos, largos, con esa periodicidad, pues, pero apóyate de la tecnología, a ver dónde va el mundo, dónde están las oportunidades, o como decimos, amenazas y riesgos. Y la competencia, tus fortalezas y debilidades, y el cliente. Y le agregaría lo que acabas de decir ahorita, que creo que está menospreciado o sí, undervalued. El tema de darle su tiempo para que se geste esa cosa que estás haciendo. Porque la verdad, eso yo creo que es lo que mata más proyectos. A las personas no le dan el tiempo suficiente. De hecho, no existiría este proyecto, por ejemplo, si hubiéramos evaluado esto en 1 año o en 2. Pero ya van 4. Y ahorita ya claramente tiene sentido, ¿no? Entonces, ese tipo de la gestación, ahorita que estabas platicando eso, dije yo, a la bestia, yo creo que ese es uno de los factores principales del por qué se mueren muchos proyectos, por no darles el tiempo necesario para que se vuelvan lo que se pueden llegar a convertir, pues, ¿no? Y que empiecen a salir todos los factores y conozca los elementos y el equipo desarrolle las capacidades. O sea, es un proceso, pues. ¿Cuántos años tardó, por ejemplo, Steve Jobs, Jeff Bezos, en generar utilidades? No, muchísimos. Yo creo que, no sé si un par de décadas. Sí, ¿no? Como 20 años, sí. O sea, fíjate, impresionante. Pues nació en el 95, Amazon. Capacidad de, ¿cuál es el término? De postergar el beneficio. Postergar la gratificación. La gratificación, ¿sí? ¿No? O sea, pues si queremos resultados la semana que entra y aventamos porque no vimos híjole, qué complicado es hacer algo que valga la pena. Que valga el esfuerzo. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho un término que le digo yo, que matamos un super éxito por el éxito aparente o por el éxito que está inmediato. Por ejemplo, Jeff Bezos, poniendo ese ejemplo, pues él estaba viendo en lo que se podía convertir Amazon. Sin embargo, claro que pudo haber generado utilidades y nomás vendía libros, ¿no? Sí pudo, pero el tema es que esa lana no la convertía en utilidades, la reinvertía y crecieron ese proyecto a lo que se convirtió ahorita. Entonces, no hubo utilidad hace 800 años, pero ve la visión en lo que se convirtió. Eso porque estaban dispuestos con esa fe, ¿no? Con esa certidumbre de que en lo que se podía llegar a convertir ese proyecto. Pero si él hubiera agarrado el éxito aparente o el éxito inmediato, que era, los libros se están vendiendo, a lo mejor no existiera lo que es Amazon ahorita porque esa utilidad se lo hubieran pues repartido, por decirlo así, y ya no hubieran tenido la lana necesaria para reinvertir en proyectos locos, que muchos de ellos fallaron, pues, pero... Deja tú reinvertir las utilidades. Pedir más dinero. Pedir mucha más lana, sí, mucha. Y después pedir más y después pedir... Imagínate, esa la confianza, la determinación, la capacidad de convencer. Porque me imagino que llegaba con evidencias nulas. Oye, que le dabas más dinero al carpintero. Nulas, sí. No, pero aquí sí había resultados. Pues aquí evidentemente llegaba con, no, hombre, pues ve el crecimiento. O sea, traemos más crecimiento que lo esperado. Pero estamos viendo que... Pero imagínate si estamos haciendo esto en libros y si lo hacemos y si después ponemos nuestros propios servidores, porque son nuestros principales costos. Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de los problemas que se vuelven oportunidades, pues eso les pasó a ellos también. Y cómo de ahí evoluciona todo. Entonces yo creo que pues eso es algo muy importante, el entender el ritmo de las cosas y el tener fe de que eso que estás viendo tú va a tener sentido en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, Carlos, pues a mí me gustaría cerrar esta conversación con una última pregunta que le hago a todas las personas que están aquí con nosotros. La pregunta dice así: ¿cuál crees tú que haya sido esa característica o habilidad que tú desarrollaste más durante toda tu trayectoria que te ha permitido ser una persona de 11? La característica... O habilidad. O sea, ¿qué te ha permitido? ¿Qué crees tú que tú desarrollaste de más que te ha permitido estar en donde estás ahorita? Pues por un lado es el estudio, el alimentar mis inquietudes, darles respuesta y hacer conexiones, y ir guardando esas capacidades, tratar de ver todo desde lejos,
para después hacer zoom y poder entrar a afectar positivamente lo que necesita ser cambiado. Y siempre estar buscando dónde está la brecha entre lo que esperas y que eso va también evolucionando lo que esperas. O sea, siempre está cambiando, siempre está subiendo. Y encontrar brechas y ver cómo las vas a cerrar. Hay algo que tenemos que aprender. Hemos escuchado de los mejores que el personal, que ellos han logrado a donde han llegado por la gente de la que se han rodeado, ¿no? Entonces, y eso pues es innegable y tenemos que aprender a lograrlo, pero pues que es primero el huevo o la gallina, porque no tienes los recursos para jalar a esa persona, pero bueno, entonces tienes que hacer otro tipo de propuestas de hacerlo socio, probablemente. Entonces, tenemos que explorar las posibilidades y pues ver hasta dónde quieres ceder o no ceder y dar los siguientes pasos. Pero es mantenerte siempre buscando. ¿Qué más hay? Y con el tiempo te das cuenta, yo me he dado cuenta que el enfoque es muy importante, porque pues soy muy inquieto y me gusta explorar, pero ahorita estoy clavado con lo de la teoría de restricciones. Y te dice, congela todos los proyectos y concéntrate en uno. Entonces... para que avance, que agarre ritmo. Y luego que lo cierres, saca el otro, pero invierte toda tu presión, todos tus recursos en agilizar. Es como con un libro, lo dejas de leer algunos días y batallas para agarrar el ritmo. Entonces, ¿para qué traes 10 libros a la vez? Concéntrate en uno y lo vas a agarrar el hilo de principio a fin y vas a poder pues sacarle más provecho. Totalmente. Bueno, Carlos, pues la verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieras darle un último mensaje a la audiencia que nos pueda estar escuchando. Algo más que quieras decir, que no te haya preguntado, algo que me haya faltado preguntarte y que quieras compartir. Pues yo creo que estuvo muy completa las preguntas. Muy agradecido de la charla que tuvimos, que siempre es apasionante para los temas que uno trae, compartirlos. Y bueno, pues comentarios que hay muchos proyectos de mucho valor potencial que se pueden realizar en equipo. Nosotros traemos ahí varios proyectos relacionados con alimentos. Ya se los enseñé ahorita a Alex. Qué tan interesantes están. No, fregoncísimos y de primer nivel y de verdad que pensando en grande. Yo es exactamente ese tipo de mentalidades son las que quiero compartir y pues felicidades y a seguirle dando con todo. Bueno, pues muchas gracias, a la orden y buscándole cómo hacer que sucedan las cosas en equipo. Así mero. No, pues excelente. Así los dejamos. Por favor, no olviden suscribirse en el canal del Enfoque 1111 y sigan la trayectoria de Carlos Peral, Carrusel y todas las demás empresas que van a salir próximamente. Saludos y nos vemos. Gracias.